Hola, nosotros somos Emiliano, Andy, Jorge y Jimena, su servidora, y en este video les hablaremos del Porfiriato, pero antes tenemos que darles a conocer sus antecedentes. Como parte de los antecedentes del Porfiriato, pues tenemos lo que es la Guerra de Reforma, el cual fue un conflicto armado entre liberales y conservadores, donde chocaban dos ideales diferentes de tipo de gobierno. Como parte de los liberales tenemos a José Santón Degollado, a Jesús González Ortega, y por parte de los conservadores tenemos a Miguel Miramón y a Félix Zuloaga. De parte de los liberales, pues ellos buscaban una libertad de culto, una república federal y separar a las iglesias de la iglesia del Estado. mientras que los conservadores buscaban mantener las tradiciones monárquicas y conservar el poder de la Iglesia. En concreto, la Guerra de Reforma estaba centrada en las leyes de reforma, las cuales tenían como propósito separar a la Iglesia del Estado. Estas leyes fueron creadas por el grupo liberal. Las leyes más importantes fueron la ley de iglesias, la ley de libertad de culto y la ley de exclaustración de monjas y frailes. ¿Por qué elegimos estas leyes? Estas leyes fueron elegidas ya que el grupo liberal tenía como propósito separar la Iglesia del Estado. Entonces estas leyes lo que hacían era quitarles ese poder, porque el poder que tenía la Iglesia llegaba hasta el educativo y hasta que debería ser la única religión a la cual deberías creer en esa época. Los conservadores no se quedaron cortos, pues también implementaron sus leyes, las cuales fueron un tipo de instrumentos constitucionales que alteraron el sistema del gobierno del país, convirtiéndose de un sistema federal a un sistema centralista, llamado las 7 leyes. Al general Porfirio le había parecido buena idea ser presidente, ya que había una mala autoridad y una muy mala economía en el país, el cual debido a todos sus contactos tuvo la oportunidad de conseguir este poder. Por ello, Díaz se postuló contra Juárez, pero perdió en el intento. Por eso Porfirio, un tiempo después, proclama el Plan de la Noria, el cual acusa a Juárez de reelegirse. Pero al parecer este plan no funcionó, ya que 4 años después Juárez muere y Lerdo Tejada es presidente, y Díaz proclama el Plan de Tuxtepec, el cual habla sobre que Lerdo causa fraude y tiene intentos de reelegirse. Y una reflexión antes que nada, porque tenemos que entender algo, que es por cómo Díaz pasa de liberal a dictador. Pues yo creo que era más que nada por los contactos que tenía, es decir, tenía varios, como por ejemplo su suegro, que le dieron como... ¿Cómo lo influenciaban? Influenciar a tener esa presidencia. También yo creo que puede ser por una ambición personal, aunque al principio Díaz mostraba una cierta empatía o una cierta humildad hacia el país. Es cierto que Díaz nada más beneficiaba, conforme pasó el tiempo, nada más benefició a lo que fue la clase alta con sus acciones, porque nunca hubo un interés con sus acciones que haya demostrado que le interesaba, o mínimo tenía una empatía hacia la clase baja, ya que nunca lo hizo o nunca hizo una acción así pública. Entonces podemos deducir que pasó dictador, ya que una ambición personal que tenía él, básicamente. Se podría decir que pues básicamente nunca tomó una decisión para que la sociedad en general, sin tomar en cuenta, se podría decir si era una sociedad alta o baja, nunca tomó una decisión para que fuera beneficioso para todos, porque simplemente no logró eso, y parecía que, como dijo Emiliano, por una ambición personal no supo cómo controlar ese desnivel económico. Y pues eso llevó a muchos descontentos sociales, lo cual les hablaremos con más detalles más adelante. Seguimos. Pero continuamos. Después de eso se hicieron elecciones, las cuales ganó Lerdo, pero Díaz lo amenazó de que dejara México. Después de eso se volvieron a abrir las elecciones y ahora sí Díaz las ganó, asumiendo la presidencia de 1876 a 1880. Y en el primer inicio de su mandato, él adecuó la Constitución para que se prohibiera la reelección, pero poco antes de terminarla volvió a cambiarla para que existiera la reelección alternada. Por ello hubo un periodo donde su compadre, don Manuel, obtuvo la presidencia para posteriormente devolvérsela a Díaz. El general Díaz, Porfirio, gobernó su
su territorio natal, Oaxaca. Díaz, para mejorar la economía del país, hizo mucho más atractivo a México. Uno de estos atractivos, por ejemplo, era la mano de obra tan barata, el implemento del telégrafo, la modernización del país, implementó un grupo militar, entre otros. También para pacificar el país se podría decir que potencializó los grupos militares para así pues generar mayor paz. Pero aquí un dato muy interesante es que mayormente se llegaron a reclutar hasta bandidos porque se sabía que conocían mucho más el pueblo que los mismos militares. Empezaba el primer plan de reelección de Díaz, el cual se fundamentaba con el artículo 78. El artículo 78 hablaba sobre la reelección inmediata. Esta aspiración podemos pensar que la tuvo por miedo a que llegue otro presidente como a arruinar su movimiento en México para mejorar el país. Empezaban las primeras críticas hacia Díaz, críticos que tenía Díaz eran periodistas y caricaturistas, y la primera oposición que tenía Díaz fueron los hermanos Flores Magón, los cuales expresaban su descontento con el país por medio de dibujos, los cuales expresaban cómo eran tratados campesinos y obreros, entre otros, ¿no? Entonces, ya que la población era analfabeta, con estos dibujos se expresaba lo que querían dar a entender sobre cómo vivía el país. Entonces por culpa de esos dibujos, estos hermanos fueron metidos varias veces a la cárcel. Entonces, hartos de tanta represión, empezaron sus ideas revolucionarias. Como otro de los más grandes problemas que había era la explotación de las haciendas, las cuales hacían trabajar a sus trabajadores largas jornadas de trabajo a cambio de salarios míseros. También, como otra de las más grandes estafas, tenemos los que vienen siendo las tiendas de raya, las cuales eran donde todos los trabajadores iban a comprar lo que necesitaban para vivir. Sin embargo, esas tiendas de raya se manejaban a base de un contrato, el cual era firmado por los mismos trabajadores. Pero como eran analfabetas, o sea, que no leían, se firmaban solo con una raya. También había algo que eran las deudas, como ya había mencionado, los trabajadores no tenían nada de dinero ni para vivir, por lo que los de las haciendas decían así, te picho la comida o te fío la comida y tú me la vas pagando poco a poco. Pero eso no funcionaba tan bien, ya que iba aumentando cada vez más la deuda, o sea, aumentaba más de lo que podían pagar. Entonces iba pasando así por años y seguían pagando la misma deuda. También había algo de que si llegaban a tener hijos, también ponían a trabajar a sus hijos, pero les pagaban la mitad del sueldo que a los padres, así que tampoco no había manera de cómo liberar sus deudas. Para Porfirio, los campesinos no tenían como esa prioridad individual, es decir, para Porfirio su objetivo era que el país sea más productivo. Entonces se hicieron distintas huelgas, como por ejemplo en Cananea, Sonora, el 1 de junio. Hubo también más huelgas como en el Río Blanco, Veracruz, donde obreros textiles de una empresa francesa van a huelga pidiendo mejores salarios y mejores prestaciones, pero esta empresa francesa se niega y pide tropas, lo cual mueren más de 200 obreros y acaba la huelga. En Acayucán, en septiembre de 1906, hace los primeros levantamientos en contra del régimen dictatorial de Díaz, gracias a que había muchas injusticias, como por ejemplo las largas jornadas de trabajo a cambio de salarios míseros, que la educación no era gratuita, entre otras cosas. Durante la dictadura se pueden ver muchas manifestaciones en contra de Díaz, ya que la gente exigía sus derechos, ya que vivían en pobreza extrema y sobre todo en una explotación laboral, en las haciendas, minas, fábricas de textiles, entre otras. Mientras que la alta sociedad, tenían muchos más beneficios y comodidades, pues contaban con el ferrocarril, el telégrafo y muy importante que a ellos sí los tomaban en cuenta en la vida política. Aparte de la explotación de los empleados y que les hayan quitado las tierras a los campesinos, hizo que se levantaran en manifiesto, lo cual no le gustó mucho al gobierno e hizo que buscaran nuevos métodos de represión, los cuales utilizaban violencia y no salían para nada bien. Fue donde unos caricaturistas, o sea, los hermanos Flores Magón,
crearon un grupo donde se juntaban todas las personas que tenían como cosas en no es que como cosas en contra de Díaz. sí, cosas en contra de Díaz y todo el gobierno, o sea, que todos estos descontentos, o sea, por así decirlo. Los hermanos Flores Magón se dirigían hacia Díaz, pero estos hermanos fueron metidos muchas veces al bote y clausuraron sus periódicos varias veces. Hartos de la oposición pacífica, de tanta represión, estos hermanos empezaron a preparar un cambio en la política, en el régimen de Díaz, que cambiaría básicamente toda su política. Díaz expresaba una palabra Díaz expresaba por sus acciones una palabra la cual decía poca política, mucha administración. Nos podemos referir a esta frase como que las acciones políticas que hacía el gobierno no se deberían juzgar y que el país debería haber mucha administración para que el país pueda producir. Debido al descontento de pues pensaron que habían atentado contra Díaz, poniendo en riesgo hacia su esposa, el cual al momento de varios políticos juntarse a firmar un contrato hacia la reelección de Díaz, hubo uno que no estaba en contra. Díaz, al descontento social, permitió que tuviera opositores legales. Esto mencionó el periodista James Crellman. Esto emocionó mucho al pueblo y en especial a un terrateniente llamado Francisco I. Madero. Después de eso, Madero creó una agrupación llamada el Centro Antirreeleccionista. Después de eso, Madero tuvo una entrevista con Díaz y le propuso ser vicepresidente, pero Díaz lo que hizo fue darle garantías para que él se postulara como presidente. Ya después de eso, Díaz gana otra vez las elecciones y Madero lo toma como una reelección, así como muy claramente una reelección, y se creó el Plan de San Luis, el cual desconocía el gobierno de Díaz. Y después de eso, Madero se levantó en armas en contra de Díaz. Después de muchos levantamientos armados, toman Ciudad Juárez y Díaz, al parecer para él, fue un movimiento, fue una acción que hizo que abandonara la presidencia junto a su ejército y firmando los armisticios y los tratados de Ciudad Juárez. Estos tratados contenían que la guerra armada entre Madero y Díaz ya no podía seguir y que se acababan. El 31 de mayo de 1911, Díaz abandona el país por medio de Veracruz, pero poco después regresa para darle la bienvenida a Madero. Y después de tantos acontecimientos, así fue como terminó el porfiriato. Les agradecemos mucho su atención.